El día de la boda de mi hermano, observé cómo mi marido y mi futura cuñada intercambiaban un instante de pasión oculta en un ángulo sombrío. No obstante, en lugar de provocar un alboroto en ese instante, me uní a mi hermano para convertir esa ocasión festiva en un teatro de disclosures memorables, causando que perdieran absolutamente todo en apenas unas horas. ¿De qué manera un novio, engañado por su misma prometida, pudo preservar una compostura tan notable? Mi narración podría resultar inverosímil para muchos, pero representa la realidad áspera y desnuda que me vi obligada a enfrentar. Se trataba de un día luminoso. El hotel de categoría 5 estrellas se encontraba decorado con refinados listones de seda blanca y flores recién recolectadas. Candelabros de cristal resplandecientes iluminaban cada rincón, dándole un brillo similar al de un relato fantástico. Una melodía delicada y frases de buenos deseos impregnaban el aire. Ese día marcaba el evento principal para mi hermano Javier y mi futura cuñada Elena. En mi rol como hermana del novio, Isabella, no lograba disimular mi gozo y satisfacción. Posicionada en un sector del salón de recepciones, sonreía al contemplar a mi hermano enfundado en su traje impecable. Su cara atractiva emanaba alegría. 5 años mayor que yo, desde nuestra infancia siempre me había resguardado y amparado. Tras el fallecimiento prematuro de nuestros padres, él asumió para mí el papel de padre, compañero y mi universo completo. Contemplar que había descubierto un santuario vitalicio al lado de una dama tan hermosa y amable como Elena colmaba mi alma de un calor interminable. Elena exhibía un aspecto vulnerable y refinado. Se expresaba en tono suave y constantemente observaba a mi hermano con respeto. A lo largo de su cortejo, me había considerado como una hermana auténtica. Creí que nuestra modesta familia al fin se había completado y que yo misma había hallado mi dicha personal. Mi cónyuge Marco se hallaba junto a mí, envolviendo mi cintura con su brazo. Se trataba de un arquitecto dotado, ante mi vista y la de los demás, el varón ideal. Contábamos con 5 años de matrimonio y poseíamos una unión que generaba celos en todos. Siempre había sido afectuoso y considerado, mi sostén firme en medio de cualquier adversidad. Presionó gentilmente mi mano y me murmuró al oído: Tu hermano luce impresionante hoy y tu cuñada aparenta ser un sueño. Forman una dupla creada en el paraíso. Sonreí recostando la cabeza sobre su hombro, percibiendo la serenidad hogareña. Sí, anhelo que alcancen una felicidad similar a la nuestra. Pensaba genuinamente que era la fémina más privilegiada del planeta. Contaba con un hermano que me idolatraba, un cónyuge excepcional y en breve una cuñada adorable. Existía en esa esfera rosácea, hasta que instantes más tarde la destruí con mis propias acciones. La ceremonia estaba por iniciarse. Repentinamente advertí que mi esposo se había ausentado desde hacía un rato. Deseaba capturar una imagen con los novios previo a su ascenso al estrado. Escudriñé los alrededores, pero no distinguí su silueta conocida. Supuse que posiblemente había salido a responder una llamada, por lo que avancé sola hacia el extremo del corredor, donde se ubicaba un modesto balcón overlooking el jardín posterior del hotel. Se trataba de un sitio relativamente sereno, por lo cual imaginé que podría encontrarse allá. Mientras me aproximaba, percibí murmullos entremezclados con la carcajada de una fémina. Aquella voz me parecía excesivamente conocida. Disminuí la marcha y mi corazón abruptamente comenzó a palpitar con mayor intensidad. Mediante la abertura de la puerta vidriada semiabierta que conducía al balcón, presencié una imagen que congeló mi sangre. Mi esposo Marco se encontraba allí y la dama que mantenía en sus brazos, besándola con fervor, no era sino la novia de la ocasión, Elena, mi futura cuñada. Aún portaba su vestido nupcial inmaculado, pero en ese momento me resultaba increíblemente asqueroso e hipócrita. El tiempo aparentó detenerse. Mis oídos se aturdieron, todos los ruidos circundantes se evaporaron y únicamente pude escuchar el estruendo de mi corazón fragmentándose. Me recosté fuertemente contra la pared helada para evitar colapsar. Experimentaba un atasco en la garganta y un flujo de náuseas ascendiendo por el tórax. En ese instante, su diálogo alcanzó mis oídos. Cada término era cual cuchilla aguda, perforando sin clemencia el último fragmento de esperanza que conservaba. Eres muy audaz, amor, permanecer aquí en este horario.
La voz de Elena era seductora. Sus manos aún circundaban el cuello de Marco. Marco emitió una risa que jamás le había escuchado, repleta de soberbia y menosprecio. ¿A qué le temes? Nadie lo sospecharía. Observa a la familia de esa tonta, atareados cual títeres. Y su hermano, ese llamado Javier, no pasa de ser un idiota encaprichado. Lo manejamos todo. Esa tonta aludía a mí, un idiota encaprichado aludía a mi hermano. Comprimí los puños con vigor. Mis uñas se incrustaron en mi piel, pero no percibí dolor. Sin embargo, me siento algo ansiosa. Prosiguió Elena. Y si todo sale a la luz más adelante, además no me agrada la noción de coexistir contigo y tu esposa. Marco rió nuevamente, esta ocasión con desdén. No hay razón para celarla de esa mocosa. Me uní a ella únicamente por el sello de provenir de una familia distinguida y educada para embaucar al mundo. No representa más que una fábrica de infantes, mi escudo. Tan pronto como me proporcione un descendiente, hallaré el modo de eliminarla. Pronto, toda la riqueza de Javier nos pertenecerá y entonces obtendrás cuanto desees. Mi amor, mi amor. Aquellas dos expresiones impactaron en mí cual relámpago. No logré resistirlo más. Mi universo, mis convicciones, 5 años de afecto, todo se había desmoronado. En un momento me volví y comencé a deambular como un robot. Ignoraba hacia dónde me dirigía. Las lágrimas descendían ininterrumpidamente, pero carecía de coraje para sollozar en alto. Solo experimentaba repugnancia, una repugnancia profunda. Avanzando con tropiezos, con el cerebro vacío, colisioné con alguien. Al elevar la mirada, a través de mi visión empañada por las lágrimas, distinguí una silueta. Era mi hermano, el novio de la jornada. Javier, al notar mi condición deplorable, arrugó levemente sus cejas atractivas. «Isabella, ¿qué ocurre? ¿Sucedió algo?» No pude retenerme más. Me aferré a él y estallé en llanto. Entre hipos sofocados le narré todo lo que acababa de presenciar y escuchar. Anticipaba que se enfurecería, que se precipitaría hacia ese balcón y lo arrasaría todo, que suspendería la boda inmediatamente, pero él simplemente me oyó en silencio, otorgándome leves palmadas en la espalda con su mano amplia. Cuando cesé de llorar, me separó con delicadeza y me observó directamente a los ojos. En su cara no había astonishment ni furia, solo una serenidad escalofriante. Me limpió las lágrimas con ternura y después me hizo un guiño. Un gesto significativo que solo nosotros, los hermanos, comprendíamos, me murmuró al oído. Una frase que jamás olvidaré en mi existencia. Tranquila, el acto principal está por iniciarse. ¿Qué sucedería con esta narración? ¿Cuál era el acto principal al que aludía mi hermano? Si ustedes, apreciados escuchas, experimentan la misma curiosidad que yo, no vacilen en suscribirse al canal y habilitar las alertas para no perderse el siguiente episodio de este relato dramático. Las expresiones de mi hermano Javier impactaron en mis oídos cual relámpago, dejándome tan estupefacta que incluso olvidé sollozar. El acto principal, en una circunstancia tan grave cuando mi adorado hermano era engañado en el día de su boda por su prometida y mi cónyuge, ¿cómo podía expresar algo así con tanta tranquilidad? Mi cerebro era un desorden. Supuse que quizás el impacto había sido tan intenso que lo había enloquecido. Al verme aún parada, perpleja, Javier no agregó nada más. Simplemente me tomó la mano con solidez y me dirigió hacia el extremo del corredor, donde se hallaba la habitación de espera del novio. Observó los alrededores con precaución y solo tras confirmar que no había nadie, me impulsó hacia el interior y cerró la puerta con llave. El cuarto estaba ornamentado con lazos blancos y globos, pero el ambiente adentro era opresivo y tenso, casi asfixiante. «Isabella, atiéndeme con atención». Javier se volvió y me observó directamente a los ojos. Su gesto ya no era de una serenidad escalofriante, sino la gravedad y la resolución fría que solo notaba cuando adoptaba decisiones cruciales en los asuntos comerciales. Yo ya conocía todo esto desde hace bastante. Me quedé congelada una vez más. Desde hace bastante. ¿Cómo? ¿Cómo era factible?
Javier exhaló y me aproximó una silla para que me acomodara. Ocurrió hace 3 meses, inició su relato, comencé a percibir que algo andaba mal. Esa dama, Elena, demostraba un interés desmedido en la administración de nuestra compañía. Indagaba frecuentemente sobre iniciativas o el estado financiero, aspectos que usualmente una novia no se interesaría en conocer con tal profundidad. Y tu cónyuge, Marco, se comportaba con una cercanía inusual hacia ella. Intercambios de miradas discretas, gestos menores, elementos que solo los involucrados detectarían. Experimenté un apretón en el pecho. Mientras yo permanecía ciega de alegría, mi hermano había identificado en silencio las corrientes subterráneas peligrosas. Tuve una mala corazonada, prosiguió. Por eso contraté en secreto a un investigador privado y lo que hallaron fue mucho más horroroso de lo que había concebido. No se limitaba a una mera infidelidad, Isabella. Tras todo ello existía una trama calculada con precisión. Javier activó su teléfono y me exhibió diversas imágenes y papeles. Se trataban de fotografías de Marco y Elena en encuentros clandestinos en sitios opulentos. Asimismo, había resúmenes bancarios que evidenciaban transferencias de sumas considerables desde una cuenta no reconocida a la de Elena. Y lo que más me aterrorizó fue un esquema minucioso descubierto en los emails de Marco. El esquema estaba estructurado por etapas. Inicialmente, Elena cautivaría a mi hermano con su atractivo y fingida gentileza para contraer matrimonio con él y integrarse oficialmente a nuestra familia. Paralelamente, Marco, en su calidad de mi esposo, explotaría mi fe para divulgar gradualmente datos internos de la firma. Su meta última era que tras la boda Elena persuadiera a Javier de delegarle a Marco el manejo de varios proyectos clave. De ese modo podrían confabular para desviar capitales de la empresa, generar deudas ficticias y, al final, conducir a la bancarrota la corporación que nuestros padres nos legaron para apropiarse de todo. Percibí que la sangre se me enfriaba en las venas. Mis 5 años de unión, el cariño que había nutrido, todo había sido meramente una jugada en su estrategia. Marco no me quería, solo me había empleado como una ficha y un instrumento para ejecutar su complot sucio. La deslealtad sentimental se transformó en un rencor profundo. No solo habían aplastado mis emociones, sino que además habían procurado aniquilar la labor de toda la vida de nuestros padres. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué procediste con esta boda conociéndolo todo? Le inquirí elevando la vista hacia mi hermano. Mi voz vibraba. Javier me observó y un fulgor penetrante atravesó sus ojos. Si hubiera terminado el compromiso, entonces, solo habríamos capturado a 2 peces menores, Marco y Elena. El que manipula los hilos desde la oscuridad nunca se habría expuesto. Además, carecíamos de evidencias suficientes para desvelar toda su trama. Mi hermano optó por transformar la boda misma en una emboscada, un vasto escenario donde todos pudieran atestiguar el espectáculo conjuntamente. Javier me comprimió la mano. Lo tengo todo dispuesto, Isabella. Los bienes esenciales de la empresa han sido movidos a un fideicomiso protegido. Los proyectos que les atraen son meros proyectos ilusorios sin valía y he colocado grabadores y cámaras en todos lados. Solo debemos aguardar a que ellos mismos se incriminen. Observé a mi hermano experimentando pena y respeto simultáneamente. Él había aguantado todo esto en solitario, planeando y contraatacando. Mientras yo continuaba dichosa en mi ilusorio mundo rosado. Ahora te requiero a ti. La voz de Javier se tornó más grave que nunca. Tu presencia, el hecho de que hayas desentrañado la verdad en este instante, es un factor que no anticipaban, pero eso se convertirá en nuestra carta triunfal. Marco y Elena solo te percibirán como una pobre cónyuge dolida por la deslealtad. Jamás dudarán de ti. En este momento. Continúa representando ese personaje. Prosigue llorando. Simula estar destruida. Cuanto más abatida parezcas, mejor lo ejecutarás. Me enjugué las lágrimas con rapidez. El sufrimiento aún quemaba en mi tórax, pero ahora se había convertido en las flamas del resentimiento. Mi hermano estaba en lo cierto. No era el instante para mostrar debilidad. No solo sollozaba por la deslealtad de mi cónyuge, sino que debía combatir por la equidad de toda nuestra familia.
Lo logro, afirmé con la cabeza, mi voz considerablemente más sólida. Precisamente en ese instante tocaron a la puerta. Señor Javier, ha llegado el momento de iniciar la ceremonia. Se trataba de la voz del coordinador del acontecimiento. Javier se incorporó y se acomodó la corbata de moño. Me observó y sonrió. Una sonrisa colmada de seguridad. Bien, hermanita, partamos. El espectáculo está por empezar. Recuerda, no estás sola. Tu hermano se encuentra aquí. Mi hermano abrió la puerta y salimos en conjunto. Al alcanzar el lobby, divisamos a Marco y Elena conversando animadamente con ciertos invitados tomados del brazo. Al notarnos a Javier y a mí, Marco se aproximó velozmente con su típica expresión de inquietud. Isabella, ¿dónde te habías metido? Te he buscado por doquier. Elevé la vista y lo miré. Mis ojos aún estaban inflamados por el llanto. No pronuncié nada, solo negué con la cabeza y me aproximé más a mi hermano. Marco pareció algo desorientado por mi distancia, pero seguramente asumió que se debía al agotamiento. La melodía en el salón nupcial se tornó repentinamente más solemne. El conductor de la ceremonia proclamó con tono potente. Y ahora demos la bienvenida con un efusivo aplauso a los estelares de hoy. El novio, el señor Javier Soler, y la novia, la señorita Elena Gascón. Todas las luces se enfocaron en ellos y todas las miradas se colmaron de respeto. Y mientras mi hermano, el novio, tomaba la mano de esa dama, la dama que casi se transforma en mi cuñada, para ingresar al salón, yo sonreí. Mi sonrisa probablemente fue la falsedad más impecable de mi existencia, pero también fue la sonrisa que anunciaba la tormenta inminente. Bajo las luces cegadoras del estrado, mi hermano y Elena aparentaban ser una dupla ideal. Javier aún exhibía una sonrisa gozosa, pero yo sabía que era meramente parte de una representación perfecta. Ella simulaba ser reservada y gentil, enviándole glances de cariño ocasionalmente. Era una intérprete sobresaliente. Avanzaron juntos por un pasillo tapizado de rosas blancas entre los aplausos constantes de cientos de asistentes. Me acomodé en la primera fila de la zona familiar con Marco a mi lado. Él aún me envolvía los hombros con su brazo, murmurándome expresiones tiernas de tanto en tanto. ¿No son adorables? Anhelo que nosotros también conmemoremos un aniversario nupcial tan magnífico. Yo meramente me incliné sobre su hombro en silencio, simulando estar cautivada por el clima romántico de la ceremonia. Pero en verdad batallaba por contener las náuseas que ascendían por mi garganta. Cada una de sus expresiones y gestos ahora me generaban repulsión. Su mano sobre mi hombro, la misma mano que en alguna ocasión me había acariciado con dulzura, era la misma que había abrazado a otra dama apenas minutos antes. La ceremonia progresó de acuerdo al protocolo estándar. El conductor de la ceremonia, con su tono dulce, alababa la narrativa de amor destinada y el cruce de dos espíritus. Al escucharlo, casi solté una risa. Destino. Sí, un destino entretejido con complots y estimaciones. Después de los discursos huecos, al fin arribó el instante del intercambio de anillos. Una encantadora niña de las flores, ataviada en blanco puro, ascendió al estrado con los anillos nupciales en una caja de terciopelo rojo. Javier y Elena se observaron, preparados para canjear sus emblemas de afecto. Un instante. Abruptamente, una voz desde la audiencia interrumpió el instante sagrado. Todo el salón retuvo el aliento y todas las miradas se orientaron hacia la persona que acababa de intervenir. Se trataba de una dama de edad media. Su vestimenta era bastante refinada, pero su cara estaba repleta de rabia y sufrimiento. La acompañaba un varón de mayor edad, posiblemente su cónyuge. Vi a Elena en el estrado temblar levemente, y su cara se blanqueó por un momento. Mi hermano se mantuvo sereno, como si hubiera previsto la llegada de esta dama. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Qué pasa? Procuró el conductor de la ceremonia manejar la circunstancia. La dama no contestó, sino que ascendió directamente al estrado y se posicionó frente a Elena. Elena, ¿me identificas?, expresó. Su voz combinada de rabia y desilusión. Elena retrocedió un paso.
su cara tan pálida que carecía de color. «Ah, señora, ¿cómo ha llegado usted aquí? ¿Por qué no debería hallarme aquí?», se mofó la dama con resentimiento. «He arribado para presenciar cómo mi futura nuera, la que prometió amor eterno a mi hijo, está por volverse la esposa de otro varón. He arribado a reclamar equidad para mi hijo». Un susurro empezó a propagarse entre los asistentes. «Futura nuera, hijo, ¿qué ocurría?». Marco, posicionado a mi lado, también se encontraba asombrado. «¿Qué sucede, Isabella?». «¿Quién es esa dama?», me interrogó. Yo solo negué con la cabeza, simulando estar igual de asombrada y perpleja. La dama se volvió hacia los asistentes y elevó la voz. «Señoras y señores, lamento perturbar este día dichoso, pero hay algo que debo declarar. Esta joven en el estrado, Elena, era la comprometida de mi hijo. Se quisieron por 5 años, festejaron su compromiso y solo aguardaban la fecha de la boda. Pero en apenas unos meses, ella modificó su opinión y partió con un hombre más acaudalado, dejando a mi hijo inmerso en un sufrimiento terrible. Al concluir extrajo un paquete de fotografías de su bolso y las lanzó al estrado. Se dispersaron imágenes de Elena con otro varón en pose afectuosa. Asimismo había imágenes de su celebración de compromiso. Un jadeo grupal resonó en todo el salón. Ahora todas las miradas que se posaban en la novia no eran de respeto, sino de interés, incertidumbre y censura. Elena permaneció inmóvil en el estrado con la cara blanca como la nieve. Procuró justificarse balbuceando. «No, no es así. Esa persona y yo terminamos hace mucho». «¿Terminamos?». Se mofó nuevamente la dama. «¡Qué insolente! Ahora engañas. Hace solo 3 meses le extrajiste dinero a mi hijo para compras e inversiones. Lo manipulaste y lo explotaste. ¿Cómo puedes traicionarlo de esta forma ahora?». Elena no logró articular nada y miró a Javier con ojos implorantes. Pero mi hermano, el novio y el que debería estar más iracundo, simplemente cruzó los brazos y la observó con una frialdad y un alejamiento desconocidos. Yo, sentada debajo, contemplaba el espectáculo en silencio. Sabía que este era el inicial acto que mi hermano había organizado. Había localizado al exnovio descartado por Elena y había convidado a su madre aquí. Deseaba despojar a Elena de su máscara de pureza e inocencia ante todos. Al notar que la circunstancia se escapaba de control, Elena súbitamente se llevó la mano al pecho, vaciló y colapsó en el estrado simulando un desvanecimiento. «Dios mío, la novia se ha desmayado», exclamaron algunos. La familia de Elena, que yo sabía que no eran sino actores alquilados, se precipitaron al estrado generando una escena desordenada. En el medio de todo, Javier se aproximó despacio y miró a la desmayada Elena. No exhibía ninguna inquietud, sino que dibujó una ligera sonrisa. Le arrebató el micrófono al estupefacto conductor de la ceremonia. «Señoras y señores», su voz retumbó sólida y nítida, acallando todo el bullicio. «Lamento haberles exhibido una representación tan desagradable, pero considero que la verdad siempre debe emerger». Miró a Elena, que espiaba la respuesta de la gente. «Interpretas muy bien, señorita Elena, pero creo que es el momento de concluir esta charada». Sus términos fueron cual balde de agua helada para todos. Elena, asombrada, cerró los ojos velozmente, pero ya era tarde. Todos la habían observado. «Y para hacer esta representación aún más atractiva», prosiguió Javier, «desearía invitar a otro convidado especial al estrado, alguien que está altamente ligado a esta charada». Observó hacia donde nos encontrábamos Marco y yo, y mi corazón comenzó a palpitar con mayor velocidad. Sabía que era nuestro turno para ascender al estrado. Las luces del estrado abruptamente se orientaron directamente hacia Marco y hacia mí, transformándonos en el foco de todas las miradas. Cientos de pares de ojos intrigados y asombrados se fijaron en la zona familiar. Marco se encontraba estupefacto, sin comprender qué pasaba. Se volvió hacia mí y murmuró con voz desorientada: «¿A quién convoca tu hermano?». «Un convidado especial». No contesté, simplemente lo miré con los ojos colmados de lágrimas, con un gesto inocente y desamparado. Sabía que era mi oportunidad para actuar.
En el estrado, Javier prosiguió elevando la voz. Esta ocasión se dirigió directamente a mi cónyuge. La persona que deseo invitar no es otro que mi cuñado, el arquitecto Marco Jiménez. ¿Podría ascender aquí y compartir esta dicha con nosotros? Esta invitación imprevista generó aún más conmoción en el salón. La gente no comprendía por qué el novio convocaba a su cuñado al estrado en un instante tan sensible. Marco se encontraba totalmente inmovilizado. Me miró a mí, luego al estrado, y su cara se blanqueó. Probablemente empezó a percibir que algo andaba gravemente mal, pero ante la convocatoria pública de su cuñado y la mirada de cientos de individuos, no pudo rechazar. Sube, amor, le expresé en tono bajo, proporcionándole un suave impulso en la espalda. Con un acento ingenuo agregué, tal vez el hermano de Javier desea que compartas el secreto de una unión dichosa. Mis términos fueron cual pinchazo de aguja, pero suficiente para hacer que Marco se sacudiera. Tragó saliva y obligando una sonrisa, se incorporó despacio y avanzó hacia el estrado. Cada uno de sus pasos parecía cargar un tonel. Cuando Marco ascendió al estrado, Javier le envolvió los hombros con un brazo de manera cariñosa y se dirigió a la audiencia. Señoras y señores, ¿no les parece que mi cuñado es atractivo y dotado? Me siento muy satisfecho de tener un cuñado como él. No solo es un arquitecto dotado, sino también un esposo extraordinario que quiere profundamente a mi hermana. Los halagos de Javier desconcertaron aún más a Marco. Solo logró sonreír de forma torpe sin articular nada. Y quizás, prosiguió Javier, y su voz repentinamente se tornó significativa. Es tan ideal que no solo mi hermana lo quiere, sino que otras damas también lo quieren, ¿no es cierto, mi querida prometida? Javier se volvió hacia Elena, que continuaba recostada en el suelo simulando estar desmayada, pero al oír esto, vi cómo sus párpados vibraban levemente. La cara de Marco ya estaba tan blanca como el papel. Comenzó a transpirar frío e intentó liberarse del brazo de Javier. Cuñado, ¿qué afirmas? Todos malentienden las cosas. Malentienden, rió Javier a carcajadas. Una risa carente de cualquier calidez. Pues permíteme exhibirles a todos cuál es el malentendido. Al concluir, Javier realizó una señal al personal técnico. Las dos inmensas pantallas LED a ambos lados del estrado, que originalmente mostraban imágenes románticas de los novios, se extinguieron abruptamente y se reactivaron. Pero esta ocasión la imagen que surgió no era de rosas ni de velas. Era un vídeo capturado desde un ángulo escondido en el balcón. Todo el salón retuvo el aliento que yo misma tuve que atestiguar apenas una hora antes se desplegó vívidamente ante los ojos de cientos de individuos. Mi cónyuge Marco abrazando y besando con pasión a la novia Elena, ataviada con su vestido nupcial inmaculado. El audio también estaba capturado con gran nitidez. Cada una de sus expresiones repulsivas retumbó por todo el salón. Esa tonta está atareada como un títere. Y ese llamado Javier no es más que un idiota encaprichado. Me uní a ella solo para embaucar al mundo. No es más que una fábrica de infantes. El salón completo pareció detonar. Exclamaciones, ofensas y glances de menosprecio cayeron sin misericordia sobre las dos personas en el estrado. El drama más obsceno de adulterio y deslealtad se proyectaba de la forma más viva posible. Elena ya no pudo continuar simulando su desvanecimiento. Se incorporó de un salto pálida y vibrando de cabeza a pies. Marco apenas lograba sostenerse. Vaciló hacia atrás algunos pasos, apuntando a la pantalla, tartamudeó. No, no es cierto. Está manipulado. Es un ensamblaje, pero sus términos débiles no lograron silenciar la furia de la multitud. Basura. Vaya dúo de infieles. No logro creerlo. Las ofensas estallaban por todos lados. La falsa familia de Elena tampoco pudo proseguir representando. Permanecieron inmovilizados, con la cara enrojecida de vergüenza, sin saber qué ejecutar, y yo continuaba sentada en la primera fila. Las lágrimas empezaron a surgir nuevamente. Esta ocasión no era una representación. Eran lágrimas de sufrimiento por tener que revivir esa imagen y oír esas expresiones tóxicas nuevamente frente a tanta gente. Me cubrí la cara con las manos.
Mis hombros vibraban. Tenía que exhibir la imagen de la víctima abatida, la esposa totalmente destruida ante la verdad cruel. En el estrado, Javier me observó y un fulgor de piedad cruzó sus ojos, pero rápidamente fue suplantado por una resolución fría. Se aproximó y le quitó el micrófono de la mano al estupefacto conductor de la ceremonia. «Señoras y señores», exclamó. Su voz poseía una potencia invisible que acalló instantáneamente el salón caótico. ¿Lo han presenciado todos? Este es el auténtico rostro de la dama con la que iba a contraer matrimonio y del varón al que alguna vez consideré mi cuñado, parte de mi familia. Se volvió hacia Marco y Elena. Su mirada era cual dos cuchillas. ¿Ustedes dos tienen algo más que declarar o desean que les muestre algo aún más atractivo? Marco y Elena, desesperados, solo pudieron negar con la cabeza. Se encontraban completamente arrinconados, sin modo de justificarse. Pero todo esto, prosiguió Javier, y su voz se volvió aún más misteriosa y aterradora. No finaliza aquí. Este drama de deslealtad es en realidad solo la punta de un iceberg mucho más vasto. Todo el salón volvió a hundirse en el silencio. Todos se interrogaban qué pretendía decir el novio. Javier extrajo un paquete de documentos del bolsillo de su smoking y lo elevó para que todos lo observaran. Lo que ellos genuinamente anhelaban no era afecto, sino esto. ¿Qué era ese paquete de documentos? ¿Y qué vínculo tenía con la persona que, según mi hermano, manipulaba los hilos desde la oscuridad? Todas las miradas se clavaron en el paquete de papeles en la mano de mi hermano, aguardando que una verdad aún más terrible fuera desvelada. El paquete de documentos en la mano de Javier era cual un elemento misterioso que capturó la atención de todos en el salón. Todos retuvieron el aliento, esperando ver en qué dirección se desarrollaría esta representación. Marco y Elena también elevaron la vista y en sus ojos desesperados ahora se reflejaba el terror. Probablemente ellos sabían mejor que nadie lo que contenían esos papeles. Antes de indicarles lo que es esto, dijo Javier con voz pausada y clara, me gustaría narrarles una breve historia. La historia de un zorro viejo y astuto que utilizó a dos zorrillos para robar un gallinero. Recorrió el salón con la mirada, lanzando una mirada penetrante a algunos de los invitados sentados en la sección VIP. Noté que un hombre de mediana edad, de rostro corpulento y vestido con un elegante traje gris, de repente se puso un poco tenso. Tosió levemente y se ajustó la corbata. El zorro, continuó Javier, sabía que el gallinero estaba muy bien protegido, así que no se atrevió a actuar por sí mismo. Por eso encontró a dos zorrillos, uno macho y uno hembra. Les prometió una vida de abundancia, comida y ropa de abrigo. Solo tenían que ayudarle a llevar a cabo un plan. El zorrillo hembra tenía la misión de seducir al gallo jefe, el futuro dueño del gallinero. El zorrillo macho tenía la misión de cortejar a la hermana del gallo jefe, una gallina ingenua, para convertirse en parte de la familia. Al oír esto, ya no necesité actuar. Las lágrimas brotaron de verdad. La historia metafórica de mi hermano era como otro cuchillo clavándose en mi dolor. Yo era esa gallina ingenua. Su objetivo final, la voz de Javier se volvió aún más fría. Era después de ganarse su confianza, abrir lentamente las puertas y romper las vallas para que el viejo zorro de fuera pudiera entrar tranquilamente y apoderarse de todo el gallinero. No es un plan perfecto. Miró directamente a Marco y a Elena. ¿Ustedes dos zorrillos, les suena esta historia? Marco y Elena no pudieron decir nada, solo agacharon la cabeza. ¿Y esto que tengo en mis manos? Javier levantó el paquete de documentos. Es el plan detallado y el mapa que el viejo zorro les dibujó a los dos zorrillos. El mapa que les dice qué camino tomar y dónde romper la valla. Este es el plan completo para apoderarse del Grupo Soler, el trabajo de toda la vida de nuestros padres. Pasó los documentos uno por uno, proyectando su contenido directamente en la pantalla grande. Cifras, gráficos y sucias estrategias empresariales aparecieron con claridad. Su plan no se limitaba a desviar fondos de la empresa, incluía crear falsos escándalos, minar la credibilidad de Javier y fomentar divisiones internas para finalmente crear las condiciones para que una empresa competidora adquiriera el Grupo Soler a un precio de ganga.
Y el nombre de esa empresa competidora también estaba escrito con toda claridad, Imperio Dorado. Todo el salón volvió a murmurar. Imperio Dorado no era un nombre desconocido en el mundo de los negocios. Era una fuerza emergente que había ascendido rápidamente con movimientos audaces y controvertidos, y el hombre del traje gris, que había mostrado un comportamiento extraño antes, no era otro que el presidente de Imperio Dorado, el señor Morales. Ahora todas las miradas se dirigían hacia él. El señor Morales palideció, pero intentó mantener la compostura. Se levantó, se arregló la ropa y trató de abandonar el salón. Señor Morales, ¿a dónde va con tanta prisa? La voz de Javier fue como una cuerda invisible que le ató los tobillos. Aún queda lo mejor. No querrá perdérselo. El señor Morales se giró y esbozó una torpe sonrisa de negocios. Presidente Soler, creo que hay un malentendido. No tengo nada que ver con los asuntos internos de su empresa. Nada que ver, rió fríamente Javier. Entonces, ¿cómo explica sus reuniones secretas con estas dos personas y el dinero que le envió a la señorita Elena para que pudiera hacerse pasar por una chica rica? Y la promesa de un puesto de director de proyectos al señor Marco, si todo salía bien. Cada pregunta de Javier era un golpe contundente que hacía que el señor Morales apenas pudiera mantenerse en pie. Sabía que mi hermano no hablaba por hablar, que tenía todas las pruebas en sus manos. Justo en ese momento, dos hombres vestidos de paisano que parecían policías se acercaron lentamente a la mesa del señor Morales. No dijeron nada, solo lo miraron fijamente con una mirada solemne. El señor Morales se dio cuenta de que todas sus vías de escape estaban bloqueadas. Se desplomó en su silla con la frente empapada en sudor. La obra que había construido con tanto esmero estaba a punto de terminar. El viejo zorro finalmente había sido acorralado. Yo, sentada abajo, lo observé todo. Mi corazón ya no estaba lleno de dolor personal, sino de ira por la vileza y la crueldad del mundo de los negocios. Por el beneficio eran capaces de pisotearlo todo, el amor, los lazos familiares, incluso la decencia humana. Mi marido Marco, al que una vez amé con locura, no era más que un peón en el tablero de ajedrez de otra persona. Había vendido su alma por una vana promesa. Me miró y en sus ojos ya no había descaro, sino un vacío y una desesperación extrema. Lo había perdido todo, el amor, el honor y también su futuro. En el escenario, Javier, después de exponer toda la conspiración, se giró hacia mí. Caminó en mi dirección sin decir nada y me tendió la mano en silencio. Tomé su mano y subimos juntos al escenario. Cogió el micrófono y su voz ya no era afilada, sino que se suavizó con un toque de compasión. Damas y caballeros, la persona más herida en esta historia no soy yo, sino mi hermana Isabella. Esta chica ha tenido que soportar el engaño y la traición del hombre que amaba profundamente. Es completamente inocente. Se giró hacia mí y con una mirada llena de amor dijo, Isabella, lo siento. Siento que hayas tenido que pasar por esto. Debería haberme dado cuenta antes. Debería haberte protegido mejor. Yo solo negué con la cabeza y las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de emoción y gratitud. La boda de hoy, continuó Javier. No tendrá novia, pero la fiesta continuará. Espero que todos nuestros distinguidos invitados se queden y consideren esto una fiesta para celebrar la verdad. Todo el salón estalló en aplausos. No aplaudían por una boda, sino por el coraje y la victoria de la justicia. Cuando pensaba que todo había terminado, un grito agudo surgió de la novia que estaba desplomada en el suelo. Elena se levantó de un salto, se arrancó una horquilla afilada de su peinado y con una mirada enloquecida, se abalanzó sobre mí. Es por tu culpa. Todo es por tu culpa. La acción enloquecida de Elena fue tan rápida y repentina que dejó a todos atónitos. La horquilla brillando bajo las luces del escenario, voló hacia mí como una flecha envenenada. Me quedé paralizada con la mente en blanco. Me di cuenta del peligro inminente, pero no podía reaccionar. Javier, a mi lado, tampoco tuvo tiempo de intervenir. Cuando la punta de la horquilla estaba a solo unos centímetros de mi cara, una sombra salió disparada desde atrás como un rayo. No era otro que Marco.
Se interpuso delante de mí con todo su cuerpo. La afilada punta de la horquilla le rozó el hombro, dejando una mancha de sangre roja en su camisa blanca. ¡Ah!, gritó Marco de dolor tambaleándose hacia atrás. Elena pareció sorprendida por su propia acción y por la reacción de Marco. Dejó caer la horquilla y se quedó de pie, aturdida, con el rostro pálido. Fue entonces cuando los guardias de seguridad del hotel corrieron a reducirla y se la llevaron. El salón volvió a sumirse en el caos. Javier corrió a ayudar a Marco. ¿Estás bien? Marco, con el rostro contraído por el dolor, negó con la cabeza. No miró a Javier, sino a mí. Su mirada era muy compleja. Había arrepentimiento, dolor y de alguna manera una especie de alivio. Isabella, ¿tú estás bien? Miré la mancha de sangre en su hombro con el corazón lleno de emociones encontradas. ¿Por qué lo había hecho? ¿Cómo podía el hombre que me había engañado y utilizado sin piedad arriesgar su vida para protegerme? ¿O era esto otra actuación? Un intento de obtener mi última pizca de compasión. Llévenlo a la enfermería de inmediato. Javier ordenó al personal del hotel. Mientras se llevaban a Marco, los dos policías de paisano también se llevaron al señor Morales. El presidente de Imperio Dorado ya no tenía un aspecto imponente. No era más que un viejo fracasado, caminando con la cabeza gacha entre las acusaciones y el desprecio de la gente. La farsa de la boda finalmente había llegado a su fin. Javier volvió a tomar el micrófono e intentó calmar a los invitados. Damas y caballeros, una vez más pido disculpas por el inesperado incidente. Nuestra fiesta tendrá que terminar aquí. En nombre de la familia, agradezco sinceramente a todos su asistencia. Los invitados comenzaron a marcharse uno por uno, llevándose consigo una historia inolvidable. El que había sido un espléndido salón de bodas, ahora parecía desolado y frío como una ruina. Javier y yo nos quedamos en silencio en el espacio vacío. Un agotamiento extremo se apoderó de nosotros. Todo ha terminado, Isabella. Javier me dio una suave palmada en el hombro. Asentí, pero una gran pregunta seguía en mi mente. Hermano, ¿cómo lo supiste todo? El plan de adquisición de la empresa, el papel del señor Morales. ¿Cómo lo supiste? Javier me miró y esbozó una triste sonrisa, porque no era el único que quería desenmascararlo. Mi hermano me contó otra historia. Una historia que había estado oculta durante años. Antes de fallecer, nuestro padre era un amigo íntimo y socio de negocios del señor Morales. Juntos pusieron los primeros ladrillos de ambas empresas, pero fue ese mismo señor Morales quien con artimañas sucias engañó a nuestro padre para quedarse con todas sus acciones y llevarlo a la quiebra. Ese golpe hizo que nuestro padre cayera enfermo y poco después su salud se deterioró y falleció. Siempre tuve mis dudas sobre la muerte de mi padre. La voz de Javier se volvió más grave. Después de heredar la empresa, empecé a investigar en secreto y poco a poco fui encontrando pruebas de sus crímenes, pero era demasiado astuto y ocultó todas las huellas hábilmente. Nunca tuve pruebas suficientes para hundirlo. Hasta que apareció Elena, continuó mi hermano. Al principio yo también me dejé engañar por su apariencia inocente, pero me di cuenta de que había demasiadas coincidencias. Siempre mencionaba de pasada los proyectos en los que Imperio Dorado competía con nosotros. Así que mandé a investigarla y descubrí la relación entre ella y el señor Morales. Me di cuenta de que estaba intentando repetir conmigo el mismo guión que con mi padre y decidí que esta era mi oportunidad de vengar a nuestro padre. Al oírlo, sentí un nudo en el pecho. Detrás del éxito de la empresa, mi hermano había cargado con un peso tan grande de venganza. Había tenido que vivir en una mentira, actuar con la mujer con la que iba a casarse, esperando el día en que pudiera derribar a su enemigo. Entonces, todo estaba en tu plan. La mayor parte sí, asintió Javier, excepto una cosa. No sabía que tu marido también formaba parte de su plan y mucho menos que tú serías la fecha de todo esto. Tu aparición, tu valentía, fue la variable inesperada, el golpe decisivo que lo hizo caer sin que tuviera tiempo de reaccionar. Mi hermano me miró con orgullo. Mi hermana pequeña, realmente has crecido.
Esbocé una sonrisa entre lágrimas. Habíamos ganado juntos como hermanos. Habíamos ganado. Poco después, un empleado del hotel vino a informarnos de que Marco había recibido los primeros auxilios. La herida no era profunda, pero tenía que ir al hospital para recibir una vacuna antitetánica y un chequeo más exhaustivo. Dijo que quería hablar conmigo a solas un momento antes de irse. Dudé un poco, pero finalmente asentí. Al final quería saber si quedaba algo de sinceridad en él. Entré en la enfermería. Marco estaba sentado en una camilla con el hombro vendado. Parecía desaliñado. Su traje de diseño estaba arrugado y abandonado, su camisa manchada de sangre y su rostro carecía de toda vitalidad. Al verme, levantó la cabeza con una mirada llena de culpa. Lo siento, Isabella. ¿De qué sirve una disculpa ahora?, pregunté con frialdad. No espero que me perdones, dijo agachando la cabeza. Solo quería decirte una cosa. El momento en que salté para protegerte fue sincero. No era una actuación. Lo miré en silencio. Durante los últimos 5 años, continuó con voz ronca. He vivido en una mentira. Me acerqué a ti por el plan del señor Morales, por el dinero, pero luego empecé a sentir algo de verdad por ti. Tu dulzura, tu bondad conmovieron mi corazón, pero ya estaba demasiado metido. No podía dar marcha atrás. Te quería a ti y también quería el dinero y el estatus. La codicia nubló mi razón, levantó la vista hacia mí y las lágrimas comenzaron a brotar. Hoy, frente al peligro, me di cuenta. Lo único que quería proteger eras tú, pero ya es demasiado tarde para todo. Escuché su tardía confesión sin sentir ninguna emoción en mi corazón. Amor. Quizás lo hubo, pero la traición y el daño que me causó habían matado ese amor. Guárdate esas palabras para el juez, dije con voz inexpresiva. Entre nosotros todo ha terminado. Me di la vuelta y salí, dejándolo solo con su arrepentimiento y sus tardías lágrimas. En el momento en que se cerró la puerta de la enfermería, la puerta de mis 5 años de matrimonio también se cerró oficialmente y para siempre. Una semana después de la boda tormentosa, todo comenzó a serenarse paulatinamente, pero las consecuencias seguían siendo inmensas. El caso de Imperio Dorado se transformó en un escándalo que conmocionó el ámbito comercial. El señor Morales, Elena y varios otros ejecutivos superiores fueron detenidos e investigados por fraude, malversación y espionaje industrial. A pesar de su gesto de rescatarme, Marco no pudo evadir su participación. Como elemento central del esquema, fue convocado a declarar y se enfrentó a la inevitable justicia. Presenté la solicitud de divorcio y todo el procedimiento se efectuó rápidamente y sin controversias. Optamos por vender nuestra residencia, el único activo común de valor. No deseaba preservar nada que me evocara un pasado repleto de falsedades. Después de que todo se resolvió, percibí que requería un periodo para mí misma. Decidí emprender un viaje sola, dirigirme a un sitio remoto para aclarar mis ideas y iniciar una nueva existencia. Seleccioné Mallorca, la isla de la paz, un lugar suficientemente sosegado para sanar mis lesiones. Durante mis días en Mallorca no exploré muchos sitios. Simplemente dediqué mi tiempo a caminar por la playa de Estrenc, sentada en cafés pequeños y encantadores, leyendo y escribiendo. Tras tantas turbulencias, me percaté de que lo que genuinamente necesitaba era tranquilidad mental. Y una tarde fresca, mientras me hallaba sentada en un café de madera con vista al mar, delineando conceptos para un nuevo proyecto de la compañía, una voz conocida sonó a mi lado. Hola, qué pequeño es el mundo. Elevé la vista y me asombré. Era el oficial que había manejado mi accidente automovilístico ese día. Su aparición inesperada me desconcertó un poco. Ya no usaba su uniforme estricto, sino una cómoda chaqueta caqui y jeans. Apariencia mucho más juvenil y accesible. El viento vespertino de Mallorca agitaba levemente su cabello oscuro y espeso. Hola, sonreí procurando ocultar mi astonishment. Qué coincidencia encontrarlo aquí. ¿Está de vacaciones? Casi podría afirmarse que sí, contestó. Una sonrisa suave reveló un tenue hoyuelo.
Me reubicaron aquí hace unas semanas. Podría decirse que estoy comenzando una nueva existencia. Observó mi libreta y mi pluma. Estaba laborando. Lamento haberla interrumpido. No, no, acababa de finalizar. Me apresuré a cerrar la libreta. Entonces vaciló un poco. ¿Le molestaría si me acomodo aquí un instante? El café está muy lleno y este es el único lugar disponible. Observé alrededor y efectivamente el café pequeño y bonito estaba abarrotado de gente. Sí, claro, acomódese. Acercó una silla y se posicionó frente a mí solicitando un café con leche caliente. Hubo un silencio algo incómodo entre nosotros. No sabía qué expresar y él también parecía buscar un tema de diálogo adecuado. En la boda de ese día, finalmente rompió el silencio. Vi todo. Fue muy valiente. Sus términos me asombraron un poco. Pensé que solo había venido a encargarse del caso y me sorprendió que se hubiera fijado en otras cosas. Gracias. Afortunadamente todo ha pasado. Soy David, se presentó repentinamente. Isabella, respondí. Encantada de conocerle, David. Comenzamos a charlar. Al inicio solo eran conversaciones ligeras sobre Mallorca, el empleo y pasatiempos personales, pero gradualmente la charla se profundizó. David me relató por qué lo habían reubicado. Tras años laborando en el entorno estresante de Madrid, se sentía exhausto y anhelaba vivir y trabajar en un sitio más sosegado. Amaba las montañas, los bosques y el aire puro de la isla. Yo también compartí mi narración, no los detalles dolorosos de la deslealtad, sino mi resolución de abandonar la ciudad y mi deseo de hallar un nuevo equilibrio en la vida. Nos percatamos de que teníamos algo en común. Ambos nos encontrábamos en un periplo para descubrir un nuevo inicio. David era una persona muy atractiva para conversar. Era inteligente y divertido, pero en sus ojos había algo tranquilo y profundo, propio de alguien que ha vivido mucho. Hablar con él me hizo sentir muy cómoda, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. El cielo empezó a oscurecerse y las cálidas luces amarillas del café se encendieron, creando un ambiente muy romántico. No sé cuánto tiempo estuvimos hablando. Ya es tarde, dijo David mirando su reloj. Tengo que volver al cuartel. Ha sido un placer hablar con usted, Isabella. Igualmente sonreí. Este fin de semana. Volvió a vacilar. Estoy planeando una excursión a la Serra de Tramontana. Y me preguntaba si no está ocupada, ¿le gustaría venir? Su invitación hizo que mi corazón diera un vuelco. Senderismo. Nunca lo he hecho. Pues con más razón debería probarlo. Sonrió. El aire allí es increíble. Ayuda a liberar todo el estrés. Lo pensé un momento y luego asentí. Sí, me encantaría. Después de ese encuentro casual, David y yo tuvimos nuestra primera cita. Subimos juntos a las montañas, paseamos por extensos pinares y descubrimos pequeños restaurantes escondidos en los callejones de Palma. Con David a mi lado, ya no era la mujer que tenía que hacérsela fuerte, la que debía desconfiar de todos. Él me daba una extraña sensación de seguridad y paz. No me preguntó por mi pasado, ni me hizo revivir recuerdos dolorosos. Simplemente se quedó a mi lado en silencio, compartiendo conmigo las pequeñas alegrías de la vida. Los sentimientos entre nosotros crecieron de forma natural y suave, como la niebla matutina de Mallorca. Una noche, mientras estábamos sentados junto al torrent de París, contemplando el lago tranquilo que reflejaba la luz de la luna, David de repente me tomó la mano. Isabella, su voz sonó grave y cálida. Sé que has pasado por mucho. No quiero remover viejas heridas. Solo quiero decirte que, si me lo permites, me gustaría ser la persona que escriba contigo un nuevo capítulo de tu vida, un capítulo lleno de alegría y felicidad. Miré sus ojos sinceros y mi corazón se conmovió. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. No dije nada, simplemente asentí y apreté su cálida mano con fuerza. 2 años después. Mamá, apresúrate.
Papá y el tío Javier esperan afuera. La voz jovial de mi pequeña hija Clara resonó desde la entrada. Sonreí y le ajusté el lazo en el cabello. Mamá ya va, mi princesa. Me observé en el espejo. Vi la imagen de una mujer radiante de felicidad. Hoy era un día especial. Era mi primer aniversario de boda con David y también el día en que toda la familia iba a Madrid para asistir a la inauguración de una nueva sucursal del Grupo Soler. Mi vida había cambiado por completo. Después de ese fatídico viaje a Mallorca, encontré el verdadero amor y la felicidad de mi vida. David, después de un tiempo de salir juntos, decidió solicitar un traslado de vuelta a Madrid para estar a mi lado. Dijo que donde yo estuviera, allí estaría su paz. Celebramos una pequeña y cálida boda en la playa. Con solo nuestros seres más queridos, mi hermano Javier también encontró su propia felicidad después de todas las tormentas. Se enamoró de una amable profesora y recientemente tuvieron a su primer hijo, un niño sano. El Grupo Soler, bajo la dirección de Javier y con mi apoyo, creció de forma espectacular, convirtiéndose en una de las empresas líderes en su sector. Mientras el coche avanzaba por la familiar autopista, Clara se sentó en mi regazo, parloteando y señalando todo lo que veía por la ventana. David, en el asiento del conductor, se giraba de vez en cuando para mirarnos a mí y a la niña con una mirada llena de amor. Cuando el coche pasó junto a una gran prisión, de repente me quedé en silencio. Sabía que allí dentro había gente pagando por sus errores. Había oído que Marco iba a recibir una reducción de condena pronto por su buen comportamiento. También oí que Elena había sufrido un verdadero colapso mental y había sido trasladada a un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. Y el señor Morales, viejo y enfermo, finalmente se derrumbó entre rejas. Ya no los odiaba. Mi corazón ahora estaba lleno de paz. Todo el odio había quedado atrás y el amor y el perdón habían ocupado su lugar. La fiesta de inauguración fue un gran éxito. En medio del ambiente bullicioso, recibí un hermoso ramo de rosas blancas sin remitente. Dentro había una pequeña tarjeta con una caligrafía temblorosa propia de una persona mayor. Felicidades. Que seas muy feliz. Supe yo. Probablemente alguien en algún lugar me estaba observando y deseándome sinceramente lo mejor. Esa noche después de la fiesta, cuando Clara ya dormía profundamente, David y yo nos quedamos en el balcón del hotel, contemplando las brillantes luces de la noche de Madrid. Él me abrazó por detrás y apoyó la barbilla en mi hombro. Gracias, susurró, por llegar a mi vida, por hacer que mis días tengan sentido. Sonreí, me di la vuelta y apoyé la cabeza en su firme pecho. Yo debería estar más agradecida. Gracias por curar todas las heridas que había en mí. Nos abrazamos en silencio, sintiendo plenamente la felicidad del presente. La vida es realmente como un largo viaje con innumerables bifurcaciones impredecibles. Hubo momentos en los que pensé que había caído en el abismo de la desesperación, pero fue en el lugar más oscuro donde encontré la luz de mi vida. Un nuevo comienzo, una nueva felicidad. Todo estaba aquí en mis brazos. Después del viaje a Madrid, volvimos a nuestra tranquila rutina. Nuestra pequeña casa se llenó de nuevo con la risa de Clara y el calor de la familia. Mi hermano Javier también venía a menudo los fines de semana con su mujer y su hijo. Ver a mi hija y a mi sobrino jugar juntos. Sentí que mi corazón se curaba por completo. El pasado parecía muy lejano. Solo una vieja historia que recordaba de vez en cuando. El ramo de rosas blancas anónimo y la tarjeta del día de la inauguración simplemente los consideré como una tardía disculpa de algún familiar de Marco. No quería pensar en ello ni darle más importancia. Guardé la tarjeta en un rincón de un cajón y la cerré con llave como si cerrara un viejo capítulo de mi vida. Pero la vida no siempre es tan tranquila como un lago. Las primeras ondas comenzaron a formarse tan sutilmente que al principio pensé que era solo mi hipersensibilidad debido a todo lo que había pasado. A veces, mientras conducía por la calle, tenía la sensación de que un familiar coche negro me seguía. Pero cuando miraba más de cerca por el retrovisor, el coche desaparecía entre el tráfico. Una vez, mientras jugaba con Clara en un parque cerca de casa,
sentí una mirada fija en mí y en mi hija desde un banco lejano. Era una mujer de mediana edad, vestida de forma muy elegante, con un sombrero de ala ancha y gafas de sol que le cubrían parte del rostro. Cuando la miré de nuevo, ella giró la cabeza inmediatamente y abandonó el parque a toda prisa. Cuando le conté esto a David, él simplemente se rió y me abrazó. Otra vez estás pensando demasiado. Ahora eres una exitosa y hermosa directiva. Es normal que algún admirador te mire. Pero sabía que mi marido lo decía para tranquilizarme. Su instinto policial le hacía estar también en alerta en silencio. Revisaré las cámaras de seguridad de alrededor de casa. Nunca está de más ser precavido, añadió. Ese incidente también pronto quedó en el olvido. Hasta el segundo cumpleaños de Clara. La fiesta fue íntima en casa, solo con la familia de Javier, nosotros y algunos amigos cercanos. Mientras todos cantaban alegremente el cumpleaños feliz, de repente sonó el timbre. David fue a abrir y volvió con una caja de regalo muy bien envuelta en la mano, pero su expresión era un poco extraña. Es de un servicio de mensajería, dijo. Es un regalo para Clara, pero no pone el nombre del remitente. Todos nos sorprendimos. Cogí la caja de regalo y una vaga inquietud se apoderó de mí. La caja estaba envuelta en un papel de regalo de alta calidad, atada con una cinta de seda rosa muy elaborada. Claramente el remitente se había esmerado mucho. ¿Será de algún socio comercial que te aprecia?, supuso Javier. Yo también lo pensé. Probablemente era un regalo de negocios. Abrí la caja con cuidado bajo la mirada curiosa de todos. Dentro, sobre un suave terciopelo, había una pequeña y bonita pulsera de oro blanco hecha con gran delicadeza. El colgante de la pulsera era una flor de loto finamente tallada, con un pequeño diamante en el centro que brillaba bajo la luz. Era un regalo muy valioso, pero lo que me dejó helada no fue su valor, sino la pequeña tarjeta que la acompañaba. La caligrafía de la tarjeta era suave, elegante y muy familiar. Abrí la tarjeta con manos temblorosas y dentro había una sola línea corta. Feliz cumpleaños a nuestra pequeña de su abuela. A nuestra pequeña de su abuela. La palabra abuela fue como un rayo que golpeó mi mente. ¿Quién? ¿Quién era la abuela? Mi madre había fallecido. Mi suegra, la madre de David, vive en el campo y no es de escribir con esa caligrafía tan refinada y mucho menos mi suegra temblorosa. Cogí la tarjeta y la comparé con la caligrafía de la tarjeta del ramo de rosas blancas que recibí en la inauguración. Eran idénticas. Era la misma persona, una persona que se autodenominaba la abuela de Clara. Isabella, ¿qué te pasa? Estás pálida como el papel. David me sacudió el hombro con preocupación. No respondí, simplemente le mostré la tarjeta. David leyó la tarjeta y luego frunció sus atractivas cejas. Cogió la pulsera y la examinó con atención. Esto es muy extraño, dijo. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo sabe el cumpleaños de Clara y le envía un regalo tan caro? Me desplomé en la silla con la mente hecha un lío. Imágenes dispersas me vinieron de repente a la mente. El coche negro que me seguía, la misteriosa mujer en el parque, el ramo de rosas blancas anónimo y ahora una pulsera de oro blanco con una nota que decía de su abuela. Todo esto no era una coincidencia. Alguien, una mujer, estaba observando en silencio mi vida y la de mi hija. Sabía mucho sobre nosotras. Era muy rica y se hacía llamar la abuela de Clara. Pero, ¿cómo era posible? Mi madre había fallecido hace años en un terrible accidente de tráfico. Yo misma vi la foto de su funeral y junto con Javier celebramos su entierro. No podía haber ningún error. Entonces, ¿quién era esta mujer? ¿Un pariente lejano que no conocía o un secreto mucho más terrible del que no tenía ni idea? Miré a mi pequeña hija. Clara seguía riendo y parloteando inocentemente, completamente ajena a la tormenta que se estaba formando silenciosamente a su alrededor. Sentí un nudo en el pecho. No permitiría que nadie le hiciera daño a mi hija. Tenía que descubrir la verdad. Quienquiera que fuera esa misteriosa mujer,
fuera cual fuera su propósito, tenía que encontrarla. La vida tranquila que tanto me había costado conseguir parecía enfrentarse de nuevo a una nueva tormenta, una tormenta que soplaba desde el mismo pasado que creía conocer tan bien. El misterioso regalo de cumpleaños rompió por completo el alegre ambiente de la fiesta. Después de que todos los invitados se fueron, solo quedamos en casa nosotros y la familia de Javier. Mi hermano examinó la pulsera, su rostro tan serio como el mío. Esto no es un asunto sencillo, dijo en voz baja. Una pulsera de bebé hecha a medida como esta de oro blanco y con un diamante, debe costar miles de euros. Esta persona no es alguien corriente. Mi cuñada, una mujer sabia y delicada, también habló. ¿No podría ser alguien de la familia de tu exmarido Isabella? Quizás intentan acercarse a la niña de esa manera. Es imposible. Negué con la cabeza con firmeza. No tienen motivos para hacerlo y lo que es más importante, esta caligrafía no es la suya. David permaneció en silencio durante un rato pensativo y finalmente habló con la seriedad propia de un policía. Lo primero que tenemos que hacer es rastrear el origen de este regalo. Llevaré la caja y el envoltorio al laboratorio de criminalística. Quizás se encuentren huellas dactilares u otras pistas. Y revisaré todas las cámaras de seguridad de las calles cercanas a nuestra casa hoy para rastrear el vehículo del servicio de mensajería. Javier asintió de acuerdo. Correcto. Yo también usaré mis contactos para preguntar a los principales joyeros si alguien reconoce este diseño de pulsera. El diseño de loto es bastante único. Es probable que sea un encargo personalizado. Nuestra conversación llegó a un punto muerto. Aunque barajamos varias hipótesis, ninguna podía explicar la aparición de esta persona que se autodenominaba abuela. Esa noche no pude pegar ojo. Abracé a mi pequeña hija contemplando su rostro dormido. Un miedo invisible me envolvía. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería de mi hija? ¿Tendría malas intenciones? Los días siguientes transcurrieron en un estado de ansiedad y preocupación. David y Javier hicieron todo lo posible por investigar, pero todas las pistas parecían llevar a un callejón sin salida. El servicio de mensajería era una pequeña empresa y el remitente había pagado en efectivo y usado un nombre falso. Las cámaras de seguridad solo mostraban a un mensajero corriente, nada especial. Ningún joyero reconoció el diseño de la pulsera. La misteriosa mujer parecía haberlo calculado todo meticulosamente, sin dejar rastro alguno. Al ver que la investigación estaba estancada, me sentí aún más ansiosa. Decidí que no podía seguir esperando pasivamente. Tenía que encontrar las respuestas por mí misma. Decidí empezar por mi pasado, por lo que sabía de mi madre. Pedí unos días de vacaciones, dejé a Clara con mi suegra y volví sola a la antigua casa de mis padres en el pueblo donde crecimos mi hermano y yo. Hacía mucho tiempo que no volvía. La casa seguía igual, cubierta por el polvo del tiempo, pero cada rincón evocaba cálidos recuerdos de mi madre. Empecé a limpiar el desván, donde mi madre guardaba objetos viejos y recuerdos familiares. Esperaba encontrar entre esos objetos aparentemente insignificantes, alguna pista sobre la misteriosa mujer, algún secreto que mi madre nunca nos contó. Pasé las páginas de los viejos álbumes uno por uno. Fotos en blanco y negro, fotos en color desvaídas. Mi madre, hermosa y radiante en su juventud. Mis padres, felices el día de su boda y fotos de Javier y yo de niños sonriendo inocentemente en brazos de nuestros padres. Las revisé una y otra vez, pero no vi a ninguna mujer de aspecto lujoso desconocido. Cuando estaba a punto de rendirme, mi mano tropezó con una pequeña caja de madera escondida en el fondo de un viejo baúl. La caja estaba cerrada con un pequeño candado oxidado. Después de forcejear un buen rato, conseguí abrirla. Dentro no había joyas ni dinero, sino un fajo de cartas amarillentas, cuidadosamente atadas con una cinta morada. Cogí el fajo de cartas con manos temblorosas. La caligrafía no era ni de mi madre ni de mi padre. Era la caligrafía de una mujer suave y elegante, idéntica a la de la tarjeta de cumpleaños de Clara. Sentí que se me paraba el corazón. Abrí rápidamente la primera carta. Mi querida hermana Carmen,
Ya ha pasado un año desde aquel fatídico día. Todavía no puedo olvidar cómo me salvaste de aquel coche a punto de explotar. No sé cómo podré pagarte este favor en toda mi vida. Te envío un pequeño regalo, por favor acéptalo. Sé que te negarás, pero no lo hagas. Considéralo un pequeño detalle de mi parte para los 2 niños que tienes en casa. Ahora debo irme. No puedo seguir en este lugar que me lo ha arrebatado todo. Quizás algún día, cuando todo se calme, volvamos a vernos. Con todo mi cariño, Adriana. Releí la carta varias veces con la mente hecha un lío. Hermana Carmen, sin duda era mi madre. Un accidente de tráfico, una salvadora. Mi madre nunca nos había contado esa historia. ¿Y Adriana, quién era esa mujer? ¿Por qué le escribía a mi madre? Rápidamente leí las siguientes cartas. Eran cartas enviadas desde el extranjero, desde Francia y Suiza. Adriana le contaba a mi madre sobre su nueva vida, su soledad, el tormento de haber tenido que abandonar su hogar. Siempre preguntaba por Javier y por mí, y siempre nos enviaba regalos caros, regalos que probablemente mi madre nunca nos dijo que teníamos. La última carta estaba fechada hace unos 5 años y la caligrafía era un poco más temblorosa. Hermana Carmen, creo que me queda poco tiempo. Esta enfermedad me ha atormentado durante demasiado tiempo. Lo único que lamento es no haber vuelto nunca para cuidar de mis 2 hijos. Sé que no merezco hacerlo. Los abandoné. Pero por favor, hermana, ámalos por mí. Diles que donde quiera que esté, su madre siempre los estará vigilando y amando. Te envío esta llave. Es la llave de una caja de seguridad personal en un banco suizo. Dentro está toda la fortuna que he amasado. Por favor, dásela a mis hijos cuando sean mayores. Considéralo la última compensación de una madre pecadora. Adiós, mi hermana, mi amiga y mi salvadora. Adriana. La carta se me cayó de las manos. Todo mi cuerpo temblaba. Hijos, madre, toda la verdad, una verdad increíble, se estaba revelando lentamente ante mis ojos. Esta mujer, Adriana, ella era, no podía ser. Mi madre era Carmen Pérez y estaba muerta. Tenía que haber un error, pero este fajo de cartas, esta llave y la caligrafía familiar, me quedé sentada, aturdida, en medio del polvoriento desván, con la mente llena de confusión. El pasado que conocía, la identidad en la que creía, todo de repente se sentía borroso y extraño. Un enorme secreto familiar. Un secreto enterrado durante más de 20 años. Estaba a punto de abrirse y estaba directamente relacionado conmigo. Esa noche no pude dormir ni un minuto. El fajo de cartas de Adriana y la pequeña llave yacían en silencio sobre el escritorio, pero mi mente era un torbellino. Su madre, 2 hijos. Esas frases se repetían una y otra vez, clavándose profundamente en mi corazón. Intenté desechar la loca idea de que Javier y yo no éramos los hijos biológicos de la mujer a la que siempre llamamos mamá. Pero todo encajaba de una manera aterradora, la caligrafía, los regalos caros y el apelativo de abuela para Clara. A la mañana siguiente no pude esperar más. Tenía que encontrar a Javier. Él también tenía que saberlo. Era mi hermano, mi única familia. Tenía derecho a saber la verdad sobre nuestras raíces. Conduje apresuradamente de vuelta a la ciudad. Fui directamente a la oficina de mi hermano. Al ver mi aspecto demacrado y mis ojos hundidos, me interrogó preocupado. No dije nada. Simplemente cerré la puerta de la oficina en silencio y coloqué el fajo de cartas y la llave sobre su escritorio. Léelo, dije con voz ronca. Javier, sorprendido, cogió la primera carta. A medida que leía, su semblante cambiaba de la sorpresa al asombro y al shock. Leyó cada carta y la mano con la que sostenía el papel empezó a temblar. Cuando terminó la última carta, se desplomó en su silla, mirando al vacío con ojos perdidos. No puede ser, murmuró negando con la cabeza una y otra vez. Nuestra madre es Carmen. ¿Quién es esta Adriana? Yo también pensaba eso. Dije con amargura.
Pero hermano, mira esta caligrafía. Es idéntica a la de la tarjeta de cumpleaños de Clara. Le mostré la foto de la tarjeta que había tomado con mi móvil. Javier miró fijamente ambas caligrafías. La última pizca de duda en sus ojos se desvaneció. Se cubrió el rostro con las manos y sus anchos hombros temblaron. Por primera vez en mi vida vi a mi hermano siempre fuerte y firme, tan frágil e impotente. Nos quedamos sentados en silencio durante mucho tiempo, cada uno perdido en sus propios pensamientos confusos. El pasado que conocíamos, la madre que amábamos, todo se había convertido de repente en un gran interrogante. Entonces, mamá Carmen, levantó la cabeza Javier con voz ronca. No era nuestra madre biológica. Nos crió, nos quiso. ¿Por qué nos ocultó esto? No lo sé, negué con la cabeza. Pero creo que tenía sus razones. Mamá Adriana dijo que tuvo que irse, que no podía quedarse. Algo terrible debió de ocurrir. Accidente de tráfico. Esa pista volvió a mi mente. Mamá Adriana dijo que mamá Carmen la salvó. Sí. El secreto debe de estar en ese accidente de tráfico, Javier. Miré a mi hermano directamente a los ojos. Tenemos que descubrir la verdad. No solo por nosotros, sino también por nuestras dos madres. Javier asintió. Su mirada se volvió mucho más decidida. Tienes razón. Tenemos que averiguar qué pasó exactamente hace 25 años. Nuestra investigación comenzó con las vagas pistas de las cartas, el accidente de tráfico, la fecha y el nombre, Adriana. Gracias a la posición social de Javier y a los contactos policiales de David, no fue demasiado difícil reabrir los viejos archivos del caso cubiertos por el polvo del tiempo. Unos días después conseguimos el informe del accidente. Fue un terrible choque en los picos de Europa. Un coche de lujo perdió el control y se precipitó por un acantilado explotando. Según el informe, en el coche viajaban 4 personas, el presidente del grupo de joyerías Rivas y su esposa, y el conductor y su esposa. Se concluyó que los 4 habían fallecido. Grupo de joyerías Rivas. Ese nombre nos dejó a Javier y a mí atónitos. Era un imperio que una vez dominó la industria joyera española, pero que se derrumbó misteriosamente poco después de la muerte de su presidente. Espera un momento, dijo Javier Rivas. Lo recuerdo. Nuestro padre trabajó en Rivas antes de fundar el Grupo Soler. Era el director financiero allí. Otra coincidencia, todo parecía estar conectado, pero el informe dice que los 4 murieron. Dije extrañada. Entonces, ¿quién es mamá Adriana y por qué dijo que mamá Carmen la salvó? Esa es la clave. Intervino David, que estaba sentado con nosotros. Señaló una parte del informe de la autopsia. De los 4 cuerpos encontrados, uno estaba tan quemado que era irreconocible. Basándose en algunos fragmentos de hueso, solo pudieron confirmar que era una mujer. Y la gente asumió que era la esposa del presidente de Rivas, la señora Adriana. Eso significa contuve la respiración, que es muy probable que esa mujer no fuera la señora Adriana, concluyó David. La señora Adriana sobrevivió al accidente y es posible que la persona que la salvó fuera nuestra madre Carmen, pero por alguna razón eligió convertirse en una persona muerta a los ojos de todos y vivir otra vida en el extranjero. Pero, ¿por qué? Porque una mujer con estatus, dinero y todo lo demás abandonaría todo, incluso a sus 2 hijos. Este accidente, reflexionó Javier, ¿fue realmente un accidente o un asesinato? La pregunta de mi hermano silenció la habitación. Si fue un asesinato, ¿quién fue el autor intelectual y por qué mamá Adriana tuvo que huir? En ese momento sonó el teléfono de David. Era un antiguo colega de Madrid. Salió a contestar y volvió con una expresión muy seria. Nuevas noticias, dijo. Pedí que revisaran la lista de altos ejecutivos del grupo de joyerías Rivas de aquella época. Adivinad quién fue nombrado presidente en funciones justo después de la muerte del presidente Rivas y su esposa. ¿Quién? Preguntamos Javier y yo al unísono. Fue él. La voz de David se volvió firme. El presidente de Imperio Dorado, el señor Morales.
Ese nombre apareció una vez más. El viejo enemigo de nuestra familia, el hombre que llevó a nuestro padre a la muerte. Una oleada de náuseas e ira me subió por la garganta. Esto no puede ser una coincidencia. Golpeó Javier la mesa. Morales, nuestro padre, Joyerías Rivas y ese accidente de tráfico. Tiene que haber una conexión. Un panorama oscuro y terrible comenzaba a tomar forma. Una conspiración oculta durante 25 años. Un crimen que no solo se cobró varias vidas, sino que también destrozó a una familia. Y ahora, por casualidad, parecíamos estar acercándonos al corazón de ese secreto. La búsqueda de nuestras raíces se había convertido inesperadamente en la persecución de la verdad de un caso de asesinato en serie. Y el sospechoso más probable era el archienemigo de nuestra familia. El nombre señor Morales era como la llave que abría una puerta oscura a los terribles secretos del pasado. Todos los eventos se unieron ahora en una hipótesis aterradora. El señor Morales no solo había llevado a nuestro padre a la muerte para apoderarse del grupo Soler, sino que era muy probable que 25 años antes estuviera detrás de aquel terrible accidente para devorar todo el grupo de Joyerías Rivas. Si eso es cierto, apretó los dientes Javier. No es humano, es un demonio. Pero todo esto son solo conjeturas por ahora, dijo David tratando de mantener la calma propia de un profesional de la ley. No tenemos pruebas concretas para acusarlo. El caso es demasiado antiguo y es probable que casi todas las huellas hayan sido borradas. Y mamá Adriana intervine. Si está viva, es la testigo más importante. Sabrá exactamente lo que pasó. Pero, ¿por qué huyó? ¿Por qué no se presentó a denunciarlo? Probablemente tenía miedo, respondió Javier. El enemigo era demasiado poderoso. Tenía que preocuparse no solo por ella, sino también por sus dos hijos. Quizás convertirse en una persona muerta era la única forma de protegernos. Sentí un nudo en el pecho. La partida de mi madre biológica no fue un abandono, sino un sacrificio silencioso. Tuvo que renunciar a todo por la seguridad de sus dos hijos, viviendo en soledad y tormento en un país extranjero. Y nuestra madre Carmen, que nos crió, también fue parte de ese sacrificio. Vivió toda su vida con ese secreto guardado en su corazón. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mirando alternativamente a David y a Javier. Vamos a Suiza a buscar a mamá Adriana. No se opusieron David y Javier casi al unísono. Es demasiado peligroso, explicó David. El señor Morales es un viejo zorro. Su red de información está en todas partes. Si se entera de que estamos investigando, no dudará en usar cualquier medio para silenciarnos, como hizo con vuestro padre. Además, no estamos seguros de que mamá Adriana quiera vernos. La última carta fue escrita 5 años y nadie sabe en qué situación se encuentra ahora.